Hola niños, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Chicas y chicos. Hay que ver esto. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Sí, Felipe, pero el taller lo vamos a hacer la próxima semana. ¿De acuerdo? Va a estar abierto igual. ¿Ya? Y el certamen también. Vamos a realizar las dos evaluaciones con esa modalidad. ¿Tinca? El taller y el certamen la próxima semana. Así es. Y son con la modalidad de la tarde, abierto todo en la tarde, hasta el término del día. Sí, son los mismos contenidos, por eso. Sí, el taller es la evaluación corta, pero el certamen es la evaluación que tiene más peso. Entonces, como son los mismos contenidos, tienen idealmente que sean en la misma semana, o sea, no, ahí uno se olvida las cosas a veces. Ya ahí se pueden programar durante todo el día para ver cuándo le acomoda más hacer la evaluación. Generalmente cuando las evaluaciones son de este tipo, bueno, todos la hacen, pero cuando es solamente el horario de clase, nos falta el que no puede, por no sé qué cosa, tiene que ir al médico, transporta al abuelito, no sé, tenía que hacer un trámite, cualquier cosa. Siempre hay alumnos que no lo realizan. Pero cuando tiene una ventana de tiempo más larga, sí, ahí como que todos lo hacen. Y eso es bueno porque no quedan rezagados para el final. Entonces, tienen el mismo tiempo, siempre. Siempre el mismo tiempo, aunque lo hagan en el horario de clase, aunque lo hagan en la tarde, tienen el mismo tiempo. ¿Ya? Eso no se modifica, lo que se modifica es que ustedes se pueden organizar mejor, ¿ya? Y cuando estén más tranquilos, no sé, en la casa, hacen la evaluación. Ya chicos, Valentina Aldunate. Felipe Alvarado. Diego Aravena. Diego Aravena. Nicolás Catrilev. Benjamín Cifuentes. Matías Layana. Romina Mena. Joaquín Miranda. Aquí estoy, profe. Ok, gracias. Felipe Muñoz.
Silvia Navia. Ok. Felipe Quiñones. Valentina Rivera. Pedro Rubio. Bueno, vamos a pasar a un tema nuevo, dejando un poco de lado lo que fue la reactividad de grupos funcionales, reacciones en química orgánica, tipos de reacciones que se producen en ciertos compuestos orgánicos. Vamos a avanzar con una biomolécula, ya que obviamente es un compuesto orgánico, que son los carbohidratos. Y vamos a revisar los carbohidratos desde el punto de vista químico, ¿ya? Y cuál es la isomería que presentan, porque desde el punto de vista químico, desde el punto de vista químico orgánico, los carbohidratos poseen isomería, así es que seguimos abordando los mismos conceptos que hemos visto durante el transcurso de la asignatura, ¿ya? O sea, la cantidad de isómeros que hay en los carbohidratos es enorme, y hay aspectos de reactividad que también vamos a revisar, porque obviamente poseen grupos funcionales, así que cuando hablamos de carbohidratos en química orgánica no es hablar así como de biología, no, no. O sea, revisamos la estructura, ¿ya? La estructura molecular, la estructura atómica que tienen estas moléculas desde el punto de vista de la química orgánica, ¿ya? O sea, acá seguimos hablando de reactividad, isómeros, etcétera. Grupos funcionales. Entonces, no es que nos olvidamos de los grupos funcionales, yo les dije que los grupos funcionales hasta el término de la asignatura lo vamos a estar repasando. Bueno, ¿cómo clasificamos los carbohidratos? Sí, bien digo, los carbohidratos. Como en toda biomolécula, las biomoléculas se clasifican en polímeros, que es la unidad grande, la macromolécula, y esa macromolécula está constituida por moléculas o unidades
que se repiten una y otra vez. Y estas unidades básicas que constituyen a la biomolécula, en el caso de los carbohidratos se llaman monosacáridos. Así que esta es como la primera clasificación. ¿De acuerdo? O sea, los carbohidratos están constituidos por monosacáridos. Los carbohidratos se denominan polisacáridos y ellos están constituidos o conformados por monosacáridos, pero los monosacáridos los podríamos clasificar según su grupo funcional. Entonces, según el grupo funcional, lo puedo clasificar en aldosas y cetosas. ¿Se fijan? O sea, ya entienden por qué se llama aldosa, porque estos monosacáridos poseen un aldehído. Y el aldehído se encuentra en el grupo, o sea, en el carbono número 1 de la molécula. Y en el caso de las cetosas, se llaman cetosas porque obviamente el monosacárido posee una cetona como grupo funcional, ¿ya? Que da la prioridad, por supuesto. Y esta cetona, que no puede estar en los extremos, obviamente está al medio de la molécula, se encuentra en el carbono número 2. ¿Vale? ¿Ya? Y tenemos monosacáridos de diferentes números de carbono, incluso hasta 7 carbonos. ¿Ya? Acá hay de 3, 4, 5, 6. Cuando son aldosas, aldo, triosa, 3 carbonos, tri. ¿Ya? 4 carbonos, tetra, entonces aldo, tetrosa. 5 carbonos, penta, aldo, pentosa. 6 carbonos, hexa, ¿ya? Aldo, hexosa. Y así lo mismo con las cetosas, cetotriosa, cetotetrosa, cetopentosa, cetoxosa. Ya pues, se volvió loco. Ahí sí, ahí sí. Ok. Como yo les comentaba, que los monosacáridos poseen una estereoquímica o esterisomería más bien. Ya poseen diferentes tipos de isómeros porque esta actividad óptica aparece cuando existen carbonos quirales y la verdad es que los carbohidratos, los carbonos quirales, ya aparecen con frecuencia. Con frecuencia. Entonces, recordemos qué es lo que es un carbono quiral. Un carbono quiral es aquel carbono, ya, que posee una hibridación sp3, es decir, hay solo enlaces simples a su alrededor, tiene los 4 enlaces simples, es decir, cumple con el octeto, tiene 8 electrones alrededor de él, y los grupos que se encuentran unidos a estos enlaces son grupos completamente diferentes. Esa es la definición de un carbono quiral. Un carbono quiral es un carbono que tiene 4 grupos diferentes a su alrededor, ya en pocas palabras. Y cuando aparece un isómero, obviamente tenemos la misma fórmula molecular, ¿ya? Los mismos grupos, pero existe una imagen especular, es decir, esa línea que está dibujada al medio, ahí la voy a hacer más derechita, ahí, esa línea es un espejo. Entonces, cuando el gliceraldehído D se mira al espejo, ¿qué es lo que ve? Ve esa imagen. ¿Se fija? Cuando el L-gliceraldehído se mira al espejo, ¿qué imagen ve? Ve la imagen del otro lado. Es exactamente la misma molécula y no son superponibles, porque si yo esto lo saco del plano y lo ubico arriba, el grupo hidroxilo me va a quedar de este lado. ¿Ya? El protón me va a quedar de ese lado. Así que no son la misma molécula, tienen otra distribución espacial. ¿De acuerdo? A esto le llamamos estéreo, por eso de 2. Estereoquímica, esterisomería, son isómeros. Imágenes especulares. En el caso del gliceraldehído, el gliceraldehído es el monosacárido ya más básico de 3 carbonos que podemos encontrar. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo llamarlo D o cuándo llamarlo L? Eso es bastante simple. Aquí tenemos que fijarnos en el último carbono quiral. En el caso del gliceraldehído, el último carbono quiral y único carbono quiral es ese.
Lo mismo que acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el grupo hidroxilo del último carbono quiral, ¿ya? El grupo hidroxilo del último carbono quiral está hacia la derecha, es D. Cuando el grupo hidroxilo del último carbono quiral está hacia la izquierda, es L. ¿De acuerdo? Exacto, derecha D e izquierda L, pero tienen que fijarse en el grupo hidroxilo del último carbono quiral. ¿Vale? Ya. Bueno, esta es la escritura clásica, ya que es la proyección de Fischer, pero también existen las fórmulas o la escritura en perspectiva, ¿ya? Y cuando estamos hablando de perspectiva, significa que esa línea punteada, ese grupo va hacia atrás, ya del plano o hacia atrás de la pantalla que ustedes están mirando, está hacia atrás. Y estas cuñas negras salen de la pantalla que usted está mirando en este momento. Y eso da la fórmula de perspectiva. Se fija, el grupo aldehído en este caso está hacia atrás. Se va alejando, ¿eh? Eso se va alejando. En cambio, el hidroxilo con el hidrógeno fuera, están fuera de la pantalla. Lo mismo que el grupo ya que está abajo, ese grupo también va hacia atrás. Entonces tiene dos grupos hacia adelante y dos grupos hacia atrás. La fórmula de perspectiva es bastante utilizada a veces, ¿ya? Pero tienen que imaginarse que la molécula no es plana, no está en el mismo plano. Esto no es como una pintura egipcia, que están todos pegados, tienen cero perspectiva. Es que los egipcios, es raro eso, ¿ya? De los egipcios siempre me he preguntado lo mismo. ¿Por qué eran tan malos para dibujar en perspectiva si construyeron eso? Construyeron una pirámide. Aunque una pirámide tiene que tener, o sea, una geometría clarísima en la cabeza, ¿no? Entonces como que no entiendo el tema de los dibujos. O eran el estilo egipcio dibujar de esa forma. Quizás puede ser. Pero para, no sé, pues, los tipos que construyeron la pirámide, hay que tener una relación 3D enorme, ¿no? Que saber. Ya, y más encima tenía una base cuadrada la cuestión. ¿Se fijan? O sea, hay un razonamiento de perspectiva enorme, pero con los monos pegados a la pared, ya, y dibujados con un brazo para adelante y el otro para abajo, así. Eso es como hacer esto, ya, hacer la proyección de Fischer. Todo en el mismo plano. ¿Se entiende la idea? Hacer una pirámide. Ahí, ahí es. Perspectiva. La base. Fórmula de perspectiva. Habla acerca de una tridimensión. Una base y una estructura. Y la fórmula de Fischer es como el mono pegado en la pared. Ahí, con el brazo para adelante y el otro para atrás. Me he preguntado por qué dibujaban tan mal. Faltó clases de arte, parece. Las buenas arquitectos. Preguntas, dudas. Claro, Art Attack. ¿Ya? Bueno, vamos acerca de cómo identificar los carbonos quirales. ¿Ya? Los carbonos quirales, evidentemente, están relacionados con esta actividad óptica que presenta la molécula. Y como yo les digo, en los carbohidratos hay muchos carbonos quirales. Por eso hay que identificarlos bien, cuáles son carbonos quirales. Ahora, el carbono quiral determina que la molécula,
ya tenga una imagen especular. No son idénticas, tienen la misma cantidad de átomos, la misma fórmula, pero no son idénticas, porque es como el ejemplo de las manos. Cuando yo le digo superponibles, las manos no se pueden superponer. Ah, pero si yo las doy vuelta. No, pues no es lo mismo. Le estoy diciendo que tienen que ubicarlas tal como aparece el dibujo, ya una sobre la otra. Así, el ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, claro, el pulgar queda de ese lado, la mano izquierda, y el pulgar de la mano derecha queda al otro lado. Es lo mismo que con las moléculas. Exactamente lo mismo con las moléculas. Si ustedes superponen estas dos moléculas, le va a pasar lo que yo les estoy comentando. Imagínense que el protón es el pulgar, ¿se fijan? Y si se los superponen, uno va a quedar al otro lado y el otro al otro lado. No se puede superponer. No son idénticos. No son idénticos. No superponibles. ¿Ya? Cuando no se pueden superponer, estamos hablando que no son idénticas y denominamos a ese carbono quiral. Y el carbono quiral origina a un isómero, pero existen diferentes tipos de isómeros. Dentro de los isómeros, de los estereisómeros, hay subclasificaciones. Están los enantiómeros y están los estereisómeros. O sea, acá se vuelve un enredo y hay que tener claro primero cómo identificar un carbono quiral. ¿De acuerdo? En cambio, tal como dice el texto, hay otras moléculas que son muy parecidas a los pares de calcetines. Los calcetines no son imágenes especulares, uno del otro. Y también son superponibles. ¿Ya? Son imágenes especulares y también se pueden superponer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre esto, la molécula que es superponible a su imagen especular se denomina aquiral. Cuando hablamos de aquiral, ¿ya? Se fija que acá coincide eso con eso, si yo lo superpongo van a ser iguales. ¿Ya? En el caso del carbono, debería existir una molécula que fuese igual, que se tiene que repetir. Si yo tengo ese carbono, y yo tengo acá se fijan, si superpongo estos dos carbonos, los que me van a calzar perfectamente, ¿ya? O lo que va a calzar perfectamente va a ser eso. En el caso del calcetín, la parte del tobillo hacia arriba, ya del talón hacia arriba, es igual. Si yo lo superpongo, es igual. Calzan perfectamente. Cuando tenemos este ejemplo, en el caso de las moléculas, denominamos a esto aquiral. ¿Ya? Quiral significa que no es simétrico. Y cuando hablamos de aquiralidad o aquiral, un centro aquiral es un centro idéntico, un centro simétrico. En este caso, la simetría está determinada por esta zona, en el caso del calcetín. ¿Me explico? Exacto, Felipe, buen ejemplo. Claro, es como tener un espejo delante y atrás. Te fijas, ves la parte de adelante y ves la parte de atrás. Exactamente lo mismo. O filmarse frente a una cámara y un espejo, pues te da muchas imágenes, hace atrás en perspectiva. ¿Ya? Claro, creas diferentes imágenes de ti mismo. Son imágenes especulares. Ejemplo, la molécula de agua, ¿se fijan?
Y acá, el cloro, bromo, metano. No son iguales. Acá hay una imagen especular, pero tengo que girarlo para que calcen, ¿se fijan? Pero si lo giro acá, siempre el hidrógeno va a estar con el hidrógeno. En cambio, el cloro, bromo, metano no. Si yo los superpongo, uno arriba de otro, me van a quedar, por ejemplo, las esferas me van a quedar ubicadas en lados diferentes. ¿Ya? Sin embargo, el hidrógeno de acá arriba me va a quedar siempre igual. ¿Se fijan? Entonces, hay que ver todos los grupos, ¿ya? En torno al carbono. El carbono sería la esfera negra que está ahí. Y los grupos, cuando están y son todos diferentes, ya tienen que ser diferentes grupos, que no sean superponibles. Entonces hay que fijarse en esas cosas. Se fijan, el agua es aquiral y el tetracloro. El cloro, bromo, metano también es aquiral. ¿Vale? Entonces hay que fijarse en el caso del carbono, en los 4 grupos, ¿ya? Y que ninguno se repita cuando se superponen. Ya, bueno, acá exactamente lo mismo, vamos con la definición de enantiómero. ¿Qué es un enantiómero? Un enantiómero evidentemente es un esterisómero, ¿ya? Pero entre uno y otro es la imagen especular. La imagen especular de una molécula es decir, cuando tenemos dos enantiómeros y hay un carbono quiral, un solo carbono quiral, ¿ya? Un solo carbono quiral en la molécula, tenemos la imagen especular, no se superponen, identificamos que es carbono quiral, perfecto, entonces eso se llama, a las dos imágenes o a las dos moléculas le llamamos enantiómero. Uno es enantiómero del otro. Ya, por ejemplo, el gliceraldehído. El gliceraldehído, ellos son enantiómeros. Ya, que fue el ejemplo que les di al inicio. Estos. ¿Ya? El gliceraldehído D con el gliceraldehído L son enantiómeros. Hay un solo carbono quiral en torno a la molécula, son imágenes especulares, sí. Carbono quiral, sí. ¿Ya? Centro quiral, entonces es enantiómero el gliceraldehído D del gliceraldehído L. ¿De acuerdo? Pero esto es cuando estamos hablando de un solo carbono quiral. Y yo les he repetido que en el caso de los carbohidratos hay más de un carbono quiral. Por eso es que la clase comienza fuertemente para identificar los carbonos quirales y que no tengan dudas. Después de cómo identificar un carbono quiral cuando les muestre la fórmula. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, fíjese la quiralidad en los alquenos, la quiralidad en las aminas. Hay que revisar carbono por carbono y viendo los grupos que están alrededor de los enlaces del carbono. ¿Ya? Cuando vemos un carbono tenemos que ver el torno a los enlaces que están al lado del carbono. Fijarse, enlaces simples tienen que haber. Si hay un enlace doble ya no es quiral. Así de simple. Siempre la hibridación en torno al carbono que ustedes están observando tiene que ser quiral. O sea, tiene que ser sp3. Por ejemplo, si tengo una molécula como esta, ya un butano, un propano, ahí está. Hidrógeno, 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 OH, hidrógeno, podría ser acá un CH3, para no confundir. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, este carbono quiral, por ejemplo, ese es carbono quiral. ¿Por qué es carbono quiral? Pues porque hacia arriba tiene este grupo, ¿se fijan?
Hacia abajo está este grupo, hacia el lado derecho está todo ese grupo, porque es el enlace, ahí está el enlace, y el enlace une todo ese grupo, y el enlace de acá une todo este grupo. Ah, pero tiene un CH3, entonces no es quiral, ¿vale? Acá hay un CH3, y acá hay un CH3, por lo tanto no es quiral. ¿Se fijan? Y todos los enlaces tienen que ser sp3. Si hay un enlace doble se descarta. Esa es la quiralidad en los alquenos. ¿Ya? Tienen que buscar moléculas diferentes, enlaces diferentes en torno a un carbono determinado. Y en el caso de las aminas también. Ya, veamos esta molécula, que es fluoro, cloro, bromo, metano. 4 grupos diferentes alrededor del carbono. ¿Se fijan? Tenemos hidrógeno, tenemos el cloro, tenemos el flúor y tenemos el bromo. 4 grupos diferentes. Trate de superponerlo. Ya, no van a quedar iguales. Ahí están, ¿ven? ¿Se fijan? En cambio, cuando mencionamos asimétrico, es lo mismo que quiral, por si acaso. ¿Ya? No se vayan a confundir. Asimétrico es lo mismo que quiral, no es igual. ¿Qué significa? Carbono asimétrico. Es un carbono simétrico. Entonces, estamos hablando de carbonos quirales, que son carbonos asimétricos, imágenes especulares, pero dentro de la molécula no se pierdan, que estamos hablando de los carbohidratos. Entonces, esta es la preparación. ¿Por qué? Porque los carbohidratos ya tienen una gran cantidad de carbono que puede llegar hasta 6 carbonos. Pero no los 6 son carbonos, no todos los carbonos son carbonos quirales. ¿Ya? Entonces, claro, nos podemos encontrar con carbonos quirales dentro de la molécula, pero también hay otros que no son quirales. Por eso hay que discriminarlos bien. ¿Cuáles son carbonos quirales? Y el carbono quiral es un carbono que tiene, tal como dice acá, 4 grupos completamente diferentes. ¿Se fijan? Grupos diferentes. El carbono acá, grupos diferentes. Teniendo un carbono quiral, de inmediato aparece una imagen especular. ¿Se fijan? Tengo ese carbono quiral, de inmediato aparece una imagen especular. Tengo ese carbono quiral, de inmediato aparece una imagen especular. ¿Se entiende? Bueno, dentro de la isomería óptica, este dibujo me encanta porque muestra cómo funciona el polarímetro. Miren que es un equipo que determina en función de la luz polarizada qué tipo de isómero óptico tenemos en una solución. ¿Ya? Entonces, el polarímetro hace incidir luz en esta solución, ¿ya? Luz polarizada, y esta luz polarizada o esta luz comienza a oscilar, y esa oscilación, ahí está, ¿ves? Ahí está la luz se filtra y después aparece una luz polarizada y esa oscilación